Bienvenidos de nuevo a mi canal de Podología, cursos recordatorios, formación posgrado, que va dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. Hoy vamos a comentar las úlceras arteriales que están dentro de la asignatura de quiropodología en los estudios de grado de podología. Las úlceras arteriales se pueden definir como aquellas que son consecuencia de un déficit de aporte sanguíneo en la extremidad afectada, secundaria a una arteriopatía generalmente crónica. También se las conoce como úlceras isquémicas. Tienen unas características estas úlceras arteriales. Inicialmente, la úlcera isquémica suele ser de pequeño tamaño, con bordes definidos planos y con una costra o placa necrótica seca en la superficie. La piel está delgada, seca y atrófica. Cuando se elimina la costra de queratina hipertrófica de los bordes, se comprueba su profundidad y extensión reales. Puede llegar a verse el tendón y el hueso incluso, apareciendo un fondo atrófico de base gris, amarillenta, con esfacelos y que nunca es sangrante. Cuando la úlcera se manifiesta con un contorno irregular y cianótico, con bordes excavados en sacabocados, la piel circundante pasa de estar seca a un estadio inflamatorio, edema periulceroso. La úlcera, pasa de estar seca a húmeda también, lo que empeora el pronóstico, ya que suele ser un síntoma de infección, lo cual va a cronificar y extender todavía más el proceso. La piel en el contorno de la pierna y el pie estará pálida, delgada, brillante, seca y con una ausencia de vello. Suelen aparecer sobre planos óseos o en áreas de roce en los pies, punta de los dedos, zonas interdigitales, talón, cabezas metatarsales, etc. Las uñas están engrosadas, hay palidez a la elevación y eritrocianosis en el declive. La pierna está fría porque existe un descenso de la temperatura. Dolor intenso, lacerante, agudo, insoportable para el paciente. Aparece ya en reposo y se aumenta con la actividad o con cualquier roce. Los pulsos están ausentes. La tendencia habitual es hacia el empeoramiento debido a un traumatismo añadido o a malos cuidados locales. Suele tener una evolución crónica con mal pronóstico debido a la poca respuesta terapéutica y a los procesos sistémicos concomitantes en los enfermos, además de tener un alto riesgo de infección, como ya he comentado antes. La etiología, la arteriosclerosis aterostomatosa o arteriosclerosis obstructiva crónica, en un 90% de los casos constituye la principal causa de la arteriopatía periférica de miembros inferiores y, por tanto, de la úlcera isquémica arterial. Según diversos estudios, suponen entre el 10% y el 25% de todas las vasculares, afectando de manera mayoritaria a hombres mayores de 50 años con arteriopatía periférica obliterante. La diabetes y sobre todo el tabaquismo se consideran factores de alto riesgo para su aparición. Los síntomas clínicos de la arteriopatía periférica han sido agrupados convenientemente en la clasificación de Fontaine, que encuadra a los pacientes en 4 estadios evolutivos basándose simplemente en la sintomatología. El estadio 1 es el estadio inicial, cuyas manifestaciones dan lugar a serias dudas diagnósticas debido a su ambigüedad. Los síntomas más característicos son frialdad, hormigueos, parestesia, palidez cutánea y calambres. De hecho, la mayoría de manuales pasan por alto la descripción de este estadio, puesto que los síntomas enumerados no pueden ser considerados indicadores fiables de esta enfermedad. En el estadio 2, el síntoma dominante es la claudicación intermitente. El paciente siente dolor en las piernas o en brazos cuando lo somete a ejercicio. Este dolor desaparece gradualmente al cesar el ejercicio. El ejercicio puede ser simplemente andando y entonces se para. Cuando se para se le pasa el dolor, que se le denomina en muchas ocasiones como la parada del escaparate. La localización más frecuente del dolor es en la pantorrilla, puesto que el lugar de obstrucción más común es a nivel del sector femoropopliceo.
La mayoría de pacientes acuden por primera vez a la consulta con este síntoma y un gran porcentaje de ellos permanecen en este estadio durante largo tiempo. Al principio el dolor no es muy intenso y permite al paciente continuar caminando, fenómeno de andar a través del dolor. Sin embargo, la marcha rápida o en cuesta arriba provoca la agravación del dolor que obliga al paciente a detenerse. Cuando el dolor afecta las nalgas, cadera y muslos, el lugar de obstrucción más probable es el sector aortoilíaco. La afectación de los troncos más distales, popliteo-tibiales, se manifestará como claudicación en el pie. Esta concordancia teórica dependerá de si la oclusión es única o múltiple, difusa o localizada, y de si existe o no buena circulación colateral. La forma objetiva de medir la gravedad de la claudicación son las pruebas ergonométricas, las cuales miden el tiempo o distancia necesarios para desencadenar dicha claudicación. Según la gravedad de la claudicación, este estadio puede subdividirse en A y en B. El estadio B, los pacientes con claudicación leve que aparece dicha claudicación a distancias superiores a 150 metros y no resulta incapacitante. En el estadio B, en cambio, presentan claudicación a distancias inferiores a 150 metros que en muchos casos puede alterar el desarrollo de sus actividades habituales. La definición de claudicación intermitente es simplemente dolor de las piernas al caminar y que cede con el reposo. La clínica, hay molestias, dolor, calambres, pesadez. Si las molestias ceden con las piernas altas, el origen es venoso, y si las molestias aumentan, el origen es arterial. La causa es una patología vascular, lógicamente arterial y venosa, patología neurológica, patología ósea o patología articular. El estadio 3, lo más frecuente es que se presente dolor intenso cuando el paciente está en reposo, especialmente cuando se acuesta. Ello es debido a la disminución del gradiente tensional en decúbito que da lugar a un colapso de los vasos distales. Por ello, el dolor suele manifestarse solo en las partes más distales de la extremidad, dedos, el pie en general o en el talón. Brevemente, ninguna otra molestia, pero generalmente sigue a pesar de que el dolor en reposo puede ser el síntoma inicial de la arteriopatía periférica grave de la enfermedad, puesto que ocasiona serios trastornos al paciente imposibilitando su descanso. Suele ser un síntoma premonitorio de la pronta aparición de úlceras o gangrenas en este estadio 3. El estadio 4 se caracteriza por la presencia de lesiones necróticas en la extremidad afectada, lesiones que pueden tener una extensión muy variable, desde pequeñas úlceras superficiales hasta la gangrena total de algún segmento del miembro. Estas lesiones pueden aparecer con un estadio más avanzado de isquemia crónica, en cuyo caso suelen ser pequeñas úlceras superficiales en este estadio 4. En ocasiones son desencadenadas por algún traumatismo previo sobre la piel de un enfermo que solo presentaba una claudicación en el estadio 2 como una complicación. En otros casos puede ser consecuencia de una obstrucción arterial aguda. En estas circunstancias es cuando aparecen las grandes gangrenas que se requieren intervención inmediata, que estaríamos hablando de este estadio 4. Particularmente dramático es el caso de los enfermos diabéticos que pueden debutar con lesiones necróticas progresivas, rebeldes a todo tipo de tratamiento y que requieren sucesivas amputaciones cada vez más proximales. En ocasiones son desencadenadas por algún traumatismo previo sobre la piel de un enfermo que solo presentaba claudicación, como es el estadio 2 complicado. En estos casos pueden ser consecuencia de una obstrucción arterial aguda. En estas circunstancias es cuando aparecen las grandes gangrenas que requieren una intervención inmediata. Esto lo vuelvo a recalcar porque es particularmente y dramático es el caso de los enfermos diabéticos que pueden debutar con lesiones necróticas progresivas, rebeldes a todo tipo de tratamiento y que requieren sucesivas amputaciones cada vez más proximales. Esto también lo repito para que quede. Existen otros síntomas que pueden aparecer independientemente del estado. Así, por ejemplo, son comunes en los estadios 3 y 4 la palidez y frialdad cutáneas
o la atrofia de partes sacras, caída de vello, atrofia de piel y uñas, etc., como ya he dicho en la sintomatología o las características. Otro síntoma que se presenta con relativa frecuencia en los pacientes varones con arteriopatía periférica es la impotencia. Se debe esta a un insuficiente aporte de sangre al pene por obstrucción del sector aortoilíaco, síndrome de Leriche, o por lesiones obliterantes a nivel de las hipogástricas. Otros síntomas, como otras causas de úlcera arterial, se observan la macro y micropatía diabética, la tromboangiodentis obliterante, enfermedad de Buerger, la isquemia hipertensiva o las embolias arteriales agudas. Como había comentado anteriormente, el tabaquismo se constituye como un principal factor de riesgo en el desarrollo de estas patologías. El riesgo de sufrir arteriopatías periféricas se multiplica por 15 cuando se es fumador de más de 15 cigarrillos al día. Otros factores serían los condicionamientos genéticos, el sexo, la edad, la diabetes, la hipertensión y las dislipemias. El tratamiento es complejo al ser el origen del problema, una oclusión arterial, y mientras no se restaure la circulación difícilmente se nos va a curar, por lo que es mejor tener una actitud preventiva. Las peculiaridades de otras úlceras arteriales, bueno, están englobadas también en estas mismas úlceras y en general pues son las úlceras angíticas. La patología de base es el tromboangiitis obliterante o enfermedad de Buerger, la tromboangiitis obliterante, que es una enfermedad inflamatoria que afecta a la íntima de arteriolas y venículas en zonas distales de pies y manos y que lentamente ocluye la luz vascular. Ha sido una enfermedad controvertida a lo largo de la historia. Actualmente se acepta que es la segunda causa de arteriopatía periférica crónica con una frecuencia del 1 al 3%. Se acepta que esta enfermedad guarda una estrecha correlación con el hábito de fumar también. Más recientemente se ha descrito la presencia casi constante de anticuerpos anti-elastina a títulos muy altos durante la fase aguda y no tan altos en la fase de remisión como es habitual en enfermedades de tipo autoinmune. Su presencia es más frecuente en pacientes con determinados tipos de HLA como son la HLA-B5 y la HLA-A9. El proceso suele presentarse en hombres en un 95% y se inicia en edades relativamente jóvenes, de 30 a 40 años. Se afecta tanto a las arteriolas como a las venas del sistema superficial de las extremidades inferiores, con una evolución caracterizada por brotes sucesivos a lo largo de la vida y con caracteres muchas veces migratorios. La afectación de extremidades superiores es relativamente también frecuente. Todas las características son lo bastante llamativas para no ser confundidas con un proceso de origen arteriosclerótico. La edad anormalmente joven y la evolución a través de brotes de afectación preferentemente muy distal, manos o pies, permite sospechar el diagnóstico que quedará confirmado si existe inflamación de alguna vena superficial. Si bien la tromboangiitis no suele hacer peligrar la vida del paciente, puede conducir a la amputación, por lo que ante la gravedad del proceso es aconsejable que se remita al paciente al correspondiente especialista. El tratamiento puede ser quirúrgico mediante cirugía arterial reparadora. Generalmente no está indicado dada la localización múltiple preferente en las arterias distales, pero la simpatectomía lumbar puede conseguir buenos resultados cuando se acompaña de un tratamiento médico correcto. Se suele tratar a los pacientes con antiinflamatorio, ácido acetilsalicílico, corticoides durante la fase aguda. Es imprescindible también que el paciente deje. Las lesiones isquémicas en pacientes con la enfermedad de Buerger hay ausencia de pulsos distales, pero se suelen conservar los pulsos popliteos. Las úlceras son muy dolorosas, pequeñas, de fondo atrófico, como he dicho antes, y aparecen también los pupuejos de dedos e ¿Qué tratamiento vamos a hacer entonces ante una úlcera arterial en nuestras consultas de podología? Pues vamos a tratar el dolor. Vamos a dar antibióticos de acuerdo al esquema que a continuación voy a referir. Vamos a tener un control de la glicemia o bien nosotros lo solicitamos por medio de su médico de cabecera.
Y hay que tener un control también de los factores de riesgo, que son las dislipemias, la hipertensión arterial, el consumo de tabaco y la diabetes. Vamos a hacer las curas de la úlcera con suero fisiológico y jabón. A mí me gusta el jabón de todos y tal, pues este jabón que se hace con sosa, el de toda la vida, eliminando además todo el resto de sudado y costras. Habiendo dado previamente, lo tenemos que hacer bajo anestesia local o regional. Podemos aconsejar la toma de antiagregantes plaquetarios, una aspirina de 100 miligramos por día. También en ocasiones los homorreológicos, mediante medicamentos que se ayudan a la circulación, son eficaces. Esto se hace en conjunto con los angiólogos con pentosifilina, de 400 miligramos cada 8 horas y durante 3 meses. Si no mejora, a los 4 meses hay que referirle a un hospital de nivel 4. ¿Qué medidas generales? Hombre, pues estos pacientes tienen que tener que caminar o bien 1 hora al día o 2 kilómetros diarios. Deben de cuidarse los pies, para lo cual le tendremos que dar una educación correcta a los pies y cuando estén en reposo mantener la pierna en declive. El esquema antibiótico que he dicho antes es bastante fácil. Cuando las infecciones son leves, los gérmenes más frecuentes son el Staphylococcus aureus o los estreptococos. Esto se trata con antibióticos como la dicloxacilina, la cefalexina y la clindamicina. Ya en infecciones severas, los gérmenes, tras un cultivo, comprobamos que el Staphylococcus aureus, el Streptococcus epidermicus, los enterococos o incluso los anaerobios. Ya los antibióticos hay que mezclarlos. Hay que tratarlo con cefotaxima más metronidazol, cefotaxima más amikacina, dicloxacilina más metronidazol o ceftriaxona más metronidazol. En las lesiones graves, muy graves, los gérmenes más frecuentes suelen ser de 3 tipos: el Staphylococcus aureus, los gram negativos y los anaerobios. Entonces ya tenemos que hacer una mezcla de 3 antibióticos, que pueden ser, a modo de ejemplo, el cefotax más metronidazol más amikacina. O por otro lugar, pueden ser también la ceftriaxona más metronidazol más amikacina. Bueno, pues el diagnóstico diferencial tendremos que hacerlo según la historia clínica entre úlcera venosa y úlcera arterial, para saber a qué atenernos y saber las características que tienen unas y otras. Las úlceras venosas tienen antecedentes de varices, trombosis venosa profunda, que sea seria, flebitis, insuficiencia venosa crónica, embarazos, obesidad o por una lesión traumática. La arterial tiene sus antecedentes en tabaquismo, arteriosclerosis obliterante, tromboangitis obliterante o enfermedad de Buerger, hipertensión arterial, diabetes, vasculitis y dislipemias. ¿Qué incidencia tiene el acceso? Pues la venosa es más frecuente en mujeres y la arterial en varones mayores de 45 años, y también se da en mujeres mayores de 60. En la exploración manual, en la venosa los pulsos están presentes y en la arterial los pulsos están ausentes o muy débiles. La relación tobillo-brazo en la venosa es superior a 0,8 y en la arterial es inferior a 0,8. En otros métodos de diagnóstico, en la venosa vamos a emplear el ecodoppler venoso y en la arterial el ecodoppler arterial, angioresonancia y angiotac. Por lo tanto, la úlcera se diagnostica in visu, viéndola, junto con los antecedentes recogidos en la historia clínica, la exploración física y otras exploraciones complementarias, como ya he dicho antes, ecodoppler, petinografía, angiografía, etc. Pero en algunas ocasiones no es fácil establecer el origen, y es que un alto porcentaje de úlceras venosas también tienen un componente arterial. ¿Dónde están localizadas? Aquí las venosas están en el tercio inferior de la pierna, más frecuente en el área supramamelunar interna, y las arteriales del tercio inferior de la pierna sobre prominencias óseas, dedos, maleolo externo y talones. El aspecto.
La venosa tiene una tendencia a la granulación superficiales con bordes irregulares, generalmente únicas, de tamaño variable con tendencia a aumentar. La arterial tiene un fondo atrófico, escasa tendencia a la granulación, bordes definidos, generalmente pequeños y con frecuencia a multiplicar. El exudado es en la venosa moderado o casi, digamos, abundante. Y en la arterial escaso o nulo, hay un poquito o no hay nada. El edema en la venosa está presente y en la arterial está ausente. La temperatura en la venosa es normal y en la arterial está fría. La piel perulceral, en la venosa hay eczema, dermatitis, hiperpigmentación y en la arterial palidez y brillante, ausencia de vello, frágil y seca en la piel. La venosa, entre el dolor hay un mínimo dolor, excepto cuando está infectada, y en la arterial el dolor es intenso, aumento del dolor en el decúbito y en reposo incluso. Infección, la venosa es menos frecuente y la arterial es frecuente. Para concluir, las amputaciones de los miembros inferiores deben ser consideradas como un fallo nuestro, tanto en la prevención o en las curas de las úlceras como en la educación de nuestros pacientes. Muchas gracias.